tema no es que yo me lancé a hablar de emergencia y urgencia hipertensiva, porque en realidad es un tema que yo doy en la cátedra de medicina. Tenemos una materia que se llama emergentología. Yo soy docente hace 12 años y doy esta clase y quería dejarle por lo menos algunos tips para que ustedes cuando bajen en la guardia tengan una cabeza de cómo se manejan las emergencias hipertensivas que te llaman bastante, y a ver si puedo lograr dejarle 3 o 4 mensajes. No tengo otra intención. ¿Esto cómo? ¿La próxima? Bueno. Está marcada. Bueno, claramente ustedes tienen que saber que hay 4 formas de ver la hipertensión aunque tengan el mismo número. Una es la hipertensión severa aislada, otra es la hipertensión arterial de riesgo aumentado, otra es la urgencia y otra es la emergencia. Mi gran objetivo es que ustedes bajen en la guardia y sepan diferenciarla a cada una de estas 4. Lo otro, diferenciar a quién lo tenés que internar, que tiene que ver con los 4 diagnósticos, quién lo mandás a la casa y quién lo tenés que observar. Porque si ustedes no tienen claro esto, se van a llenar de pacientes en la guardia y no van a saber qué hacer. O van a internar a todos los pacientes. Y lo cuarto, saber cuándo y cómo le debes bajar la presión a algo tan temido que es el ACV isquémico, que siempre hay problema con este tema. Así lo dejamos claro ahora. Está claro que estamos hablando de este nivel de paciente, que son los que tienen más de 180, 110, pero que, además de ese número, ustedes van a bajar a la guardia y van a saber si tiene todos estos factores de riesgo, tabaquismo, dislipemia, diabetes, o tengan hipertrofia, angina, está operado el corazón, tuvo una ACV, una nefropatía, o de repente tiene un soplo carotidio, porque van a tener el mismo número, pero ahora con estas cosas. Entonces voy a decir, mirá, te comunico qué puedo hacer con este paciente que tiene 180, 110, y yo voy a fijarme factores de riesgo y si tienen una posible lesión de órgano blanco. A partir de ahí, obviamente, la Sociedad Argentina de Cardiología los agrupó en 4 grupos. El que está en verde, que es el más común, se llama hipertensión severa aislada, que solo tiene el número 180, 110, pero no tiene otra cosa que el número. Es decir, no encuentra nada. Este es el típico paciente que está estresado, que peleó con la mujer y que está con 180, 110. Bueno, ese paciente es lo más probable que se vaya a la casa y que a lo mejor si hay que medicarlo, le des un sedante, le des un analgésico o tal vez una droga oral y se va a la casa a la consulta con un cardiólogo. ¿Quiere que les cuente una cosa? Este es el más frecuente, por suerte. El segundo, que es el más difícil, se llama hipertensión severa de riesgo aumentado y tiene 2 tipos de presentación. La primera, que tenga una cardiopatía asociada, que tenga una nefropatía. Es decir, lo estás observando y de repente dicen, ojo, que este paciente tiene 2 de creatinina o tiene un índice cardiotorácico aumentado. Este paciente lo tenés que observar en la guardia unas horas porque no estás definido si lo vas a mandar a la casa o lo vas a internar. El más complejo es este paciente. Y de abajo, lo que está en el rojo, está la urgencia y la emergencia. La urgencia que es cuando hay una situación clínica, por ejemplo, un ACV isquémico, que encima es hipertenso. Pero a vos como cardiólogo te llaman porque es hipertenso. Es decir, la emergencia es clínica y la hipertensión es un epifenómeno que no produzco el ACV, sino que es una consecuencia del ACV que estás teniendo. Entonces, esta es una urgencia. Y la emergencia es cuando la presión, es decir, por culpa de la presión, el paciente tiene síntomas. El típico caso es la encefalopatía hipertensiva, que por culpa de la presión está teniendo síntomas. Los 2 de abajo los van a internar en un cuidado crítico. El amarillo a lo mejor lo internan o a lo mejor se va a la casa. Y el verde siempre se va a ir a la casa. A partir de ahí, si yo tengo 180, 110 y veo este electro con hipertrofia, yo diré, es una hipertensión al menos de riesgo aumentado. Pero como no tiene síntomas, lo voy a observar. O si veo estas 2 placas, yo estoy seguro, entre la A y la B, que la que es de riesgo aumentado es la A, porque la B tiene un índice cardiotorácico normal. ¿Venimos hasta ahí? Bien.
¿Qué hizo la Sociedad Argentina de Cardiología? Basado en modelos internacionales, los agrupó en otros 4 grupos. Y dijo, los 2 que están en rojo, siempre internenlo. Lo van a manejar con drogas titulables, con drogas endovenosas, nada de pastillas orales. El que está en verde lo van a mandar a la casa y el que está en amarillo lo van a observar. Y todos tienen arriba la misma presión, 180, 110. Sin embargo, ustedes a partir de hoy y a partir de esta clase van a bajar a la guardia y saben que tienen 4 posibilidades para observar al paciente, si están en una guardia de emergencia. A partir de ahí, me queda entonces qué hago con las emergencias y las urgencias. Perfecto, lo interné. A partir de ahí, todas las guías dicen que a las emergencias, es decir, cuando la presión tuvo la culpa, hay que bajarle un 20% de la presión. Pero ¿cuál es el problema? Que en la bolsa están los que tienen injuria cerebral y los que no tienen injuria cerebral. Yo me pregunto, si tengo una encefalopatía hipertensiva y le bajo la presión, está bien que sea un 20%. Pero si es un edema agudo pulmón o una disección, nos vamos a quedar cortos. Entonces, en esa bolsa de distintas patologías, no podemos estar bajándole a todos el 20%. Le van a bajar a los que tienen injuria cerebral. Y los que no tengan injuria cerebral, le van a bajar todo lo que puedan. Distinto es la urgencia, donde el accidente cerebrovascular es una discusión de todos los congresos de cardiología crítica y de terapia, si realmente hay que bajarla y cuándo hay que bajarla. De movida, cuando tengan un ACV isquémico, tengan la idea que no hay que bajarle la presión. Pero hay límites. A partir de ahí, ahora tomo el síndrome aórtico, la angina de pecho, el edema agudo de pulmón, le van a bajar la presión todo lo que puedan, a pesar que está en la bolsa de la emergencia. ¿Por qué? Porque no tienen injuria cerebral. ¿Cuál es el miedo de bajarle? Aparte, es chistoso bajarle a una disección de aorta que tiene 200 de presión el 20%. Sigue hipertenso y sigue con dolor. Es cierto que la decisión es la operación de operarlo, pero ustedes tienen que bajarle todo lo que puedan y ningún paciente hace una ACV sin tener injuria cerebral porque le bajes a 10 la sistólica. Si es lo que tenés que hacer. Lo mismo un edema agudo pulmón, ¿cómo lo voy a dejar con 16 de presión? Por el miedo en pleno agudo de pulmón que tenga un ACV isquémico. Volvemos ahora a las urgencias. ¿Y cuál es el problema? Que cuando tenés un ACV isquémico, vos le vas a hacer una tomografía porque tiene un foco. Pero las tomografías en las primeras horas, la mayoría son normales, porque todavía no hay tiempo para que aparezca algo. Pero mientras tanto lo tenés con más de 180, 110. ¿Y qué hace el médico de la ambulancia o el médico de la emergencia? Te llama a vos, ¿qué van a hacer con la presión? ¿Y cuál es el problema? Que vos estás no en una emergencia, estás en una urgencia, donde el problema no era la presión, era un epifenómeno de algo más grave, que obviamente es la ACV. Entonces la pregunta que yo hago es, si yo tengo un ACV isquémico, ¿se debe bajar la presión arterial y cuándo? Y le pongo 4 opciones. Piénsenlo. Yo después le voy a dar la información y vamos a volver a votar de vuelta la misma pregunta. Hago una pregunta. ¿Quién le parece que nunca hay que tocar la presión? No importa que se equivoquen, porque yo me costó años saber esto. Una persona dice nunca le toco. No está mal, ¿eh? Hace menos daño con no tocarla. La pregunta es, si alguien piensa que hay que bajar la presión, ¿quién elige la A? ¿Alguien elige la A? No. ¿La B? Porque te van a decir, pero mirá que tiene 200. Mirá que tengo la nitroglicerina preparada. Mirá que siempre sobra nitroglicerina. Bueno, en todas las guardias nitroglicerina. Y no, peor, diurético. ¿Y 220, 120? ¿Sabe qué te van a decir? Pero doctor, con 220, 120, usted quiere todavía no bajarle, porque acá es más de 220, 120. ¿Se dan cuenta que es heterogénea la respuesta? Sin embargo, el mundo se ha puesto de acuerdo. Entonces, ¿pero por qué se puso de acuerdo? ¿Por qué pasó esto? Primero, siempre ante bajar la presión en un ACV isquémico, que es el problema, tengan en cuenta la curva de autorregulación cerebral. No la pueden no saber. Y sepan que entre valores de 50 de TAM y 150 de TAM, la curva de autorregulación cerebral se banca los cambios de presión. Si está por debajo de 50 de TAM, está el fenómeno de hipoperfusión cerebral. Y si tiene un ACV isquémico y lo bajan a menos de 50 de TAM, el foco va a progresar. Me explico. Entró con un Glasgow de 9, ahora por bajar la presión tiene un Glasgow de 7. Si el foco era una paresia, ahora es una plejía.
Pero si suben, la presión está más alta que 150, vienen los síntomas por hiperflujo. El hiperflujo cerebral, que es la causa de la encefalopatía hipertensiva. Por eso, si tiene una encefalopatía hipertensiva, una emergencia, les hace bien bajar un 20%, porque lo sacan de esta parte de la curva. No tiene hiperflujo. Acá va a haber síntomas por hiperflujo y acá síntomas por hipoperfusión. Y lo otro que tienen que saber, que ya cuando el ACV tiene más horas, 24 horas, en esta zona que ustedes ven, esto que está con hipodensidad, no todo es infarto. Y hay una parte que se llama penumbra. Y fíjense que acá, ahora lo muestro con otra diapositiva, hay zonas donde todavía no se ha perdido. Y acá está el comedido que agarra el nitrogluciato, le baja la presión y consigue que sea el infarto de ese tamaño, cuando a lo mejor era nada más que lo que estaba en rojo. Entonces uno dice, pero ¿me podés enseñar un poquito más del flujo sanguíneo cerebral? Bueno, el flujo dice que es esto. El flujo sanguíneo cerebral más o menos anda entre 60 y 70 por cada 100 gramos de tejido. Y fíjense que el infarto tiene menos de 10, la penumbra 20, y fíjense, la penumbra 20 mililitros todavía no está perdida. Si ustedes le bajan la presión, lo van a transformar en infarto. Entonces acá lo que hay que hacer es tener cuidado con no olvidar que hay una serie de juegos que todavía no está perdido y que el foco podría mejorar si ustedes a lo mejor no le tocan la presión. Hay un aforismo que dice, a más hipertensión arterial en un ACV isquémico es porque el ACV es más grande. Es decir, a más pérdida de autorregulación de la curva, de autorregulación cerebral, es porque el ACV es más grande. Bien. ¿Venimos hasta ahí? Bueno, entonces ahora, la respuesta es que las guías se han puesto de acuerdo que solo le tocan la presión arterial y un 15-20% cuando en el ACV isquémico supera los 220, 120. Fíjense que sería 220, 120 es una TAM de 150, la tendrían que bajar hasta 130 y no menos. Y con eso lo van a manejar con una droga titulable, puede ser la betalol, pero no le bajen la presión más del 20%, porque van a conseguir que la presión, al bajarla, aumente el foco. Acá está la evidencia, que obviamente recién se preocupa cuando la presión es más de 220, 120, y la idea sería tocarlo con la betalol 220, 120. Entonces queda grabado ahora que dentro de las urgencias, donde el problema era la clínica, donde además había hipertensión, solo le bajo la presión cuando sea más de 220, 120 y solo le voy a bajar 15 a 20% con una droga titulable. Entonces ahora, para ver si realmente les enseñé, planteemos un caso, un paciente. Son dos casos problema cortitos y nos vamos. Paciente de 65 años, diabético, hipertensión arterial, cardiopatía hipertrófica, conocida, medicado con enalapril, metformin y glibenclamida, consulta por fatiga, cuando sube las escaleras de su casa desde hace 10 días. Tiene 180, 110, la que te llaman de la guardia, tiene yugulares 2 en 6, colapsada, no se auscultan rales, laboratorio glucemia 140, hematocrito 38 y creatinina de 1.5. Mi pregunta es, ¿esta hipertensión es severa, aislada? ¿No es el que se peleó con la mujer? No. Lo otro, ¿es de riesgo aumentado porque tiene hipertrofia, tiene diabetes? Y la otra es saber si está dentro de los rojos, si es urgencia o emergencia. Dice fatiga, no dice edema agudo pulmón. Entonces la pregunta es, ¿qué es una hipertensión severa de riesgo aumentado? Este paciente lo van a internar, lo van a observar. ¿Vieron cómo la cabeza cambió? Entonces, la conducta, lo derivan a un cardiólogo por consultorios eternos, lo internan en cuidado intensivo para tratamiento endovenoso, le agregan carvedilol y una dosis de 5 miligramos de enalapril, lo reevalúan en la guardia a las 4 horas para decidir una conducta definitiva. ¿La C? Perfecto. ¿Todos están de acuerdo? Sí, levanten la mano. No hay problema. ¿Quién está de acuerdo? Muy bien. No se peleen, ¿eh? Bueno. A las 4 horas el paciente tiene 130-80, frecuencia 65, se le otorga el alta con pautas de alarma, se solicita un eco,
y un cardiólogo de cabecera dentro de los 3 días. Quedó claro que había 4 casos, que había 2 que se internan. Vamos al otro caso y terminamos y nos vamos. Caso 2, lo mismo de vuelta, porque tiene que tener las mismas cosas para... Pero acá pasa algo. Al examen físico tiene una paresia facio-brachial derecha y afasia de expresión. El cuadro comenzó hace 24 horas con disartria, 200-100. Tiene un soplo en la carótida izquierda. Laboratorio el mismo del otro paciente. Como si fuera este paciente que vino más tarde. La pregunta es, ¿este paciente es de riesgo aumentado? ¿Es hipertensión severa aislada? ¿O es urgencia o emergencia? Urgencia, pero falta algo, chicos. La urgencia era un ACV isquémico. ¿Por qué no es un ACV hemorrágico? Falta algo. ¿Qué falta? ¿Uni qué? Pero una imagen, un ecocardiograma. Una tomo, no tengan miedo. Una tomo. Entonces ya no es una emergencia. Es una urgencia, es una ACV isquémica. La pregunta es, ¿dónde está acá? Entre las imágenes. ¿Está en el verde? ¿Está en el amarillo? ¿Está en uno rojo? Bueno. Conducta. Lo internan en la sala general y consultan con un neurólogo para seguimiento que diga, tiene una ACV, gracias. ¿Lo internan en terapia intensiva? Bueno, le agregan carvedilol y una dosis de 5 en el april. ¿Por qué no le agregan medicación si es hipertenso? ¿Qué decía el algoritmo? Drogas titulables. Endovenoso porque se te puede ir la mano. Después estás poniendo dopamina. Me pasó. Le bajan la presión arterial un 20%, le bajan la presión arterial a menos de 180, 110 y le indican trombolíticos endovenosos. No le bajan la presión arterial. ¿Vamos a la próxima? A ver, ¿alguien duda ahí? No hay problema, nos podemos equivocar. ¿O no? ¿Quién le quiere bajar la presión? ¿Quién no le quiere bajar la presión? Levanten la mano. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Esta me la hizo mi hijo. No le deben bajar la presión arterial. Es una urgencia hipertensiva, es un ACV isquémico, está fuera de la ventana de trombolítico porque es hasta de 4.5 horas y el descenso de la presión arterial va a amenazar el flujo cerebral y va a agravar el cuadro neurológico. Para terminar, la hipertensión más grave es la emergencia, está claro. La hipertensión arterial más frecuente es la hipertensión severa aislada. La hipertensión arterial de más difícil manejo es la hipertensión de riesgo indeterminado, pues no sabe a dónde va a ir. La hipertensión arterial de más riesgo es la que tratamos sin saber el diagnóstico. Muchas gracias.